Salmos 27 dice así, a partir del versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Título del mensaje: Noviembre. Dios es mi ayuda. Escuche esto. Ante lo que lo quiera paralizar, la clave o el éxito está en saber responder. Uy, uy, uy. Para no fracasar. Eso quisiera el diablo y el mundo, que fracasáramos. Mas no les vamos a dar gusto en el nombre de Jesucristo. Frente a lo que se manifiesta en un momento dado, para derrotarlo, para vencer su vida, hay que reaccionar con la fe en que en ese momento Dios es el que lo ayuda. Y para tomar esta posición, ¿cuál? Saber responder para no fracasar ante lo que quiera paralizarlo. Hay que ser una persona de comunión con Dios. Todo tiempo Espíritu Santo, hay que estar hablando con el Espíritu Santo, amando al Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo lo lleve a la relación que debe tener con Dios Padre y a la permanencia en Jesucristo. Si esa persona es de comunión con Dios, entonces vamos a ver, en otras palabras, que esa persona depende de Dios para todo. Este salmo lo escribió David. David, un varón de guerra. Toda la escuela de David apuntaba a que fuese un guerrero. Y aun cuando no sabía dominar la espada, la lanza, el escudo, el pavés, el casco, el yelmo, a Goliat lo venció con la escuela que antes le había dado Dios, enfrentando leones, osos y toda fiera que quería arruinar el rebaño que su padre le había dado para que lo cuidara. David, un hombre que aunque no tuvo una escuela para enfrentar a Goliat con armas, como los hombres que estaban en el campo de la batalla asustados y que sí tenían entrenamiento para hacerle frente, le hizo frente a ese gigante con una piedra. ¿Por qué pudo hacerle frente? Porque además del entrenamiento que Dios le dio en las colinas, cuidando las ovejas, enfrentando osos y leones, tenía a Dios de su parte. Y cuando una persona tiene a Dios de su parte, es valiente, no se intimida. Él vence a Goliat y ahí entra en el propósito de Dios. Se enruta y comienza una escuela armamentista. Se vuelve un hombre de guerra,
Aprende a conocer la espada, el escudo, el pavés, el yelmo, la armadura, la coraza. Aprende a manejar la lanza y todas estas herramientas. Y con estas herramientas, bajo el respaldo de Dios, por donde iba este hombre, siempre tenía la victoria. Y esto nos debe inspirar a que por donde vayamos este 2018 tengamos la victoria. Usted no puede aceptar el fracaso. Usted no lo puede aceptar. No lo acepte. Pero mire el ejemplo que les estoy dando. Aún así, aunque David tenía tanta experiencia, este hombre diestro en batalla, entrenado a la perfección, dependió de Dios. Siguió dependiendo de Dios cuando de frente se encontró con algo que lo quería paralizar. Así que sin importar en su momento cuán capaz se sienta, siempre dependa de Dios. Siempre dependa de Dios. Siempre dependa de Dios. Porque Dios es quien da la victoria. Buen éxito es lo que vamos a tener. Por eso, cuando una persona inicia el día y no hace el devocional, aquel tiempo para tener comunión con Dios en oración, lectura bíblica, decretando, profetizando, anulando, atando, desatando, reprendiendo, esa persona cuando no hace eso pierde la oportunidad de acercarse a Dios y tener éxito. ¿Y cuántos hoy ya perdieron esa oportunidad? ¿Y sabe qué? Tener una vida de comunión con Dios tiene exigencias. No se puede ser flojo. No se puede ser indisciplinado. No se puede vivir por vista. La noche anterior a esta que acaba de pasar, físicamente estaba tan mal, pero a las 2:30 de la mañana ya estaba de pie. Habiéndome revolcado las horas anteriores en la cama, porque dormía y no me dormía, dormía y no me dormía. Y meditando en mi cama, un rato a las 2:30 ya me pongo de pie y me voy a mi lugar de oración. Esa es otra cosa, uno debe tener un lugar de comunión con Dios y hacerlo respetar. Y cuando usted en su casa sabe que una persona tiene un lugar de comunión con Dios, debe respetar ese lugar. Y no hacer cosas que no debería hacer, porque ese lugar para esa persona es un lugar especial. Como para el casado, su cama es sagrada. Y una invitación, nunca la haga seguir y sentarse en su cama nupcial. Esa cama es de ustedes, nadie más. Y de sus hijos cuando usted decida. De resto, ellos deben respetar esa cama. Porque el joven promedio es dado a ser desordenado, sucio, descuidado, porque no tiene la mentalidad de excelencia y de disciplina. Le falta todavía pensar en los demás y solamente vive en función de sí mismo. Entonces ahí es donde hay que poner límites para enseñarles a ser juiciosos. A los hijos. A los hijos. Hay lugares
que se deben respetar y son esos lugares de oración. Y eso cuando está la persona orando y todavía no ha terminado, en la casa se debe respetar que esa persona está orando y no levantar la voz y no gritar y no prender el televisor y no subirle la música, porque hay una persona que está en oración, en comunión con Dios. Por eso yo hago respetar el tiempo de oración en la iglesia. No es el tiempo de saludar a nadie cuando uno está en oración, ni hablar con nadie. Es el tiempo de estar hablando con Dios. Porque el único que lo puede ayudar a usted es David. No dijo ahorita estos se me levantaron, como acabé con Goliat, acabo con él. No, Señor, dijo, buscó a Dios, dijo, yo dependo ¿de quién? De Dios. Y si estamos acá es porque necesitamos que Dios nos ayude también en el mes de noviembre y los 30 días del mes de noviembre, y queremos salir de este lugar con la certeza de que Dios nos va a ayudar más tarde en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué llegué a este punto? Porque tener un encuentro personal con Dios tiene exigencias. Ahora, cuando el encuentro es público, y cuando hablo público me refiero a la congregación, también hay exigencias. No se puede tener un encuentro con Dios con indiferencia o siendo inepto. Y Dios está quitándonos lo ineptos y lo indiferentes en el nombre de Jesucristo. Que usted renuncia a la ineptitud y a la indiferencia en el nombre de Jesucristo, que se presentaba para buscar a Dios. Hay que estar en verdad dispuesto, pero en verdad, con esta intención, yo vine a buscar a Dios. Me levanté a buscar a Dios. Esa intención de querer ser eficaz al acercarse a Dios. Y cuando hay esa intención, usted tiene cuidado de lo que piensa mientras ora. Usted tiene cuidado de cómo se comporta mientras ora. Salmo 10, verso 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Hay gente que no ha cambiado porque Dios no le ha dado el privilegio de que entienda lo que necesita para tener un cambio. ¿Y por qué no le ha dado ese privilegio? Porque es una persona muy altiva, muy rebelde y contradictora. Para uno tener un cambio, primero debe quererlo. Eso se llama humildad. Y si Dios ve en usted esa disposición de tener un cambio, querer que le vaya bien en su vida a partir de hoy, ¿qué hace Dios? Le da la capacidad y la buena voluntad de que usted lo quiera buscar a Él. Prácticamente le quita los obstáculos y le da vía libre. Y la persona clama a Dios y Dios, ¿qué hace? La oye. Y una vez Dios oye, hay respuesta. Hay respuesta. Y si la oración fue conforme a la voluntad de Dios, es un sí. Y si la oración no fue conforme a la voluntad de Dios, Dios le dice, no, por esto, pero te voy a dar esto y esto y esto y esto. Y la persona sabe que termina diciendo, uy, gracias Señor, porque cuando tú dices no, porque me quieres dar algo mejor, recibe la gloria y lo recibo en el nombre de Jesucristo. Pero para uno vivir eso, debe querer realmente tener comunión con Dios. Y si usted va a su iglesia y sabe que es la hora en que están orando, parquea, debería salir de ese vehículo corriendo. Se bajó del carro, del taxi, debería salir del taxi, ya tener todo listo. Bajarle, Señor, ya, es que ya comenzó la oración. Perdón, Dios lo bendiga. Y córrale, porque usted está interesado en tener un encuentro con Dios. Y Dios en su trono lo ve. Y cuando entra a la congregación, de una vez dice, a este lo voy a sorprender. ¿De qué manera? Voy a potenciar su deseo de buscarme. Él me va a orar. El Espíritu Santo lo va a ayudar. Yo le voy a escuchar y lo voy a bendecir.
Y hoy se dispone su corazón. Y cada vez que sea la hora de buscar a Dios, usted lo hace con un corazón dispuesto. Y no porque le tocó, no por costumbre. Mire, yo lo digo delante de Dios, porque la mentira es pecado. Yo me levanto cada madrugada, voy a mi lugar y me quebranto. Y digo, Señor, qué privilegio que tú veas que yo quiero tener un encuentro contigo y disponga mi corazón para que yo esté aquí. ¡Qué privilegio! Yo me tengo que quebrantar. Y luego ahí, si veo que no voy ni para atrás ni para adelante de la oración, Espíritu Santo, dime qué quieres que yo le pida a Dios. Ayúdame, Espíritu Santo. Me estoy enredando en la oración. Ayúdame. Y de una vez el Espíritu Santo, eso es automáticamente. Eso es como aquel que sabe que no está bien con otro, pero él dice, yo no quiero darle gusto al diablo, yo quiero estar en paz con esa persona. De una vez la persona sabe que dice, Espíritu Santo, yo no quiero darle gusto al diablo, ni a mi orgullo, ni a la carne. La contienda no le agrada a Dios Padre. Espíritu Santo, ayúdame a entrar en paz con esta persona. Guíame, dime cómo hago. Y de una vez, al rato enseguida, el Espíritu Santo le afirma los pensamientos. Y es algo que usted nunca hubiese pensado que podía hacer. Y Dios le da la victoria. Porque vamos a tener es victoria. Jeremías 29, verso 13. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando una persona tiene esa buena disposición de buscar a Dios de todo corazón en el momento de la amenaza, esa persona responde correctamente ante la amenaza. Claro, porque no está sin reflejos. Yo ayer veía una noticia, una anciana en un aeropuerto internacional en su silla de ruedas. Iba por el pasillo del aeropuerto, camino a las escaleras electrónicas. Y yo no sé en qué iba pensando ella, pero cuando menos pensó, estaba de frente, embarcada en la escalera eléctrica, se fue de frente, la silla le cae encima, llega la gente, la ayuda, la auxilian. Ese día le amputan un miembro del cuerpo por el accidente que tiene y al otro se muere. ¿Y sabe qué le hace falta al cristiano con esa ilustración tan real y tan vívida? ¿Sabe qué le hace falta? Trabajar en sus reflejos espirituales, maritales, paternales, físicos, emocionales, económicos, sociales, cívicos, militares, políticos. Hoy vemos gente que es hábil para una cosa, pero torpe para otra. Y no porque no pueda hacer lo otro, sino que no le interesa ser hábil para eso, por lo menos para no quedar mal. Pero eso se logra buscando a Dios de corazón. Buscando a Dios de corazón. Hay gente que se pregunta, ¿pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué me hacen esto? Porque le faltó reflejos de haberlos tenido. ¿A usted no le hubiera pasado eso? ¿Sí o sí? ¿Y qué pasa? Cuando la persona no ha procesado las cosas en esta dimensión, tras de costudo con paperas. Y la persona entra en una posición de orgullo y dignidad. Y hasta de amargura y ofensa. Hombre, sí, pues porque le faltó reflejos de haberlos tenido, se hubiera medido y nada hubiera pasado. Versículo 2 de Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué episodio está atravesando en su vida? Pues esto nos sirve para el episodio presente, pero también para el episodio futuro. No podemos olvidar lo que nos da la victoria.
Y en eso hay que meditar para saber cuándo hay que volver a aplicar. Lo mismo para repetir de nuevo una victoria que no será como la anterior, será más grande que la primera. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea que si Dios es su luz, así como no tiene inconveniente en mostrarle la luz de Dios, sus pecados, para que se arrepienta de ellos y tenga un cambio. Pero también esa luz no tiene ningún inconveniente en librarlo de caer en ciertos pecados, pues esa luz de Dios muestra el mal que lo circunda y lo libra. ¿Y cómo lo libra? El mal está circundando al salmista, pero el salmista tiene una buena ¿qué? Respuesta ante el mal. ¿Por qué? Porque él tiene ¿qué? Comunión con Dios. Pero Dios debe ser su luz. Dios debe ser su luz. Cuando Dios es su luz, se va más allá de saber que Dios es luz. ¡Qué boba! Vivir con el conocimiento de que Dios es luz. Ay, sí, Dios es una gloria impresionante. Dios todo lo ve. Para Él nada hay oculto. Por eso Él es el único que puede enseñar los errores que hay escondidos en la misma persona. Pero para eso la persona tiene que hacer de Dios su luz. ¿Y usted por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Porque sabe que Dios es su luz. ¿Y cómo sabe que Dios es su luz? Como el ciego que nunca ha visto la luz, pero sabe cómo brilla el sol. Pero el sol no brilla sobre él, porque anda en tinieblas. Y hoy yo saco su vida de toda ceguera. En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted sale de toda ceguera. Porque a partir de hoy Dios va a hacer ¿qué? Su luz. Su luz. Y Él va a brillar sobre usted. Y cuando Dios brilla sobre usted, no solamente le muestra el pecado que acaba de cometer, no solamente le muestra el pecado que lo está esperando a la vuelta, sino que también Dios mismo se encarga de mostrarle el mal que se quiere levantar en contra suya y lo libra de ese mal. Aleluya. Pero también es su salvación. Para usted Dios es quien le da salvación. Para mí es mi salvación, no es quien me da la salvación. Hay diferencia. Hay diferencia. Porque el que sabe que los bomberos están para darle el apoyo cuando se incendia la casa, no vive con los bomberos. ¿O sí? ¿No? Simplemente los va a llamar cuando ¿qué? Lo necesite. Pero el que lo entendiera, tal vez se pondría de bombero. O tal vez estaría allá en la casa de los bomberos. Cuando Dios es su salvación, usted no solamente tiene una relación con Él cuando lo necesita, sino que siempre vive unido a Dios. Aleluya. Dios es mi luz y mi salvación. Si así lo es, entonces adiós timidez. Ay, ay, ay. Adiós vacilación. Porque Dios es mi fortaleza. ¿Y cuántos han escuchado que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, pero siguen siendo cobardes? ¿Cuántos han escuchado que Dios nos ha dado espíritu de timidez y pasó al 2017 y cuente las veces que le falló a Dios porque le daba miedo fallarle a su familia?
¿Yo cómo le voy a fallar a mis hermanos, a mis cuñados? ¿Cómo le voy a fallar a mi suegro, a mi suegra? Y negó a Dios. Porque sí pasó. Y se negó a Dios. Pero yo siento a Dios. Claro, porque Dios es fiel. Pero eso no significa que Él nos va a dejar así. Él trabaja con nosotros y trabaja en nosotros, pero sí se niega a Dios. La persona lo hace porque Dios no es su luz, Dios no es su salvación. Sí lo hace. Cuando Dios es su luz y su salvación, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo timidez? ¿Quién se amedrenta? Pero a muchos de ustedes que dicen así se han dejado de amedrentar y arrinconar. Ese es el colmo de la ceguera espiritual. Porque tenían la oportunidad de dar a conocer a Dios y por miedo a otro no lo dieron a conocer. Y cuando la persona, por miedo, no hace lo que Dios quiere, la persona se inutiliza y pierde un punto, pierde una estrella que le cuenta para el día del tribunal de Cristo. En el día del tribunal de Cristo, se hará la diferencia entre el que le agrada a Dios y no lo agrada. Literalmente. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Solo hasta que se ponga de acuerdo con Dios, le hará frente al problema. Lo vuelvo a decir, solo hasta que se ponga de acuerdo con Dios, le hará frente al problema y dejará de esconderse ante el peligro y estará dispuesto a enfrentarlo. Y en estos términos, lo que sea que se junte en contra suya, cae. Pero esta palabra hay que vivirla y dejar ya de estar lloriqueando cuando el coco llama a la puerta. ¡Ay, el coco! ¡Oh! Estaba un pastor durmiendo cuando sintió una presencia extraña que lo despierta y se levanta y mira hacia el fondo de la habitación y había un personaje ahí que él sabía que era el mismo diablo y se queda mirándolo y dice: ah, es usted, diablo. Siguió durmiendo. Que Dios sea su luz y su salvación. Nosotros no estamos llamados a rendirle pleitesía al diablo. El diablo es el que tiene que arrodillarse delante de Jesucristo, porque en su nombre nosotros lo sometemos para la gloria de Dios Padre. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No deje que su corazón se llene de angustia, porque angustia más temor es la mezcla más terrible que hay. Entienda que Dios es su luz y salvación este día, lo que queda de este año, este 2018 y en el mes de noviembre. ¿De quién temerá? Es de esta relación con Dios que se toma valor y fortaleza para no esconderse ante lo que se ponga en su contra. Y verá cómo tropieza y cae lo que quiera acabarlo, lo que quiera acabar su matrimonio, lo que quiera acabar la empresa, lo que quiera acabar a sus hijos, lo que quiera acabar su ministerio, lo que quiera acabar a la iglesia. Usted verá cómo tropieza y cae, tropieza y cae, tropieza y cae. Y todo lo que se levante este 2018 y lo que se quiera levantar en este día, tropieza y cae en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Porque escúcheme,
Los malignos quieren engullir a los hijos de Dios. Así como el glotón. ¿Te has visto alguna vez un glotón? Primero solo piensan en comida. Si usted está siendo libre de la glotonería, ya ha pensado más de 2 veces en el almuerzo hoy. A mí no me ha pasado ni por la cabeza. Pero el que tiene problemas de glotonería, ese espíritu es un ataque hasta que sea libre. Hasta que sea libre. Y el glotón es desaforado. Y en su desaforo ni siquiera masca. Ni siquiera masca. Y los malignos quisieran comerse sin masticar a los exitosos en Cristo. Pero tropiezan y caen. ¿Y sabe por qué tropiezan y caen? Porque nosotros somos los que tenemos a Dios y ellos no tienen a Dios de su parte. Entonces ellos son los débiles y ustedes son los fuertes. Por eso ellos tropiezan y caen. Aleluya. Por eso declara el salmista, para que tomemos ejemplo. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Nos emocionamos con esa palabra. Pero David nos está llevando a una dimensión diferente de seguridad. Porque no es lo mismo tener una lucha hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, a tener una lucha con todo un ejército estando solo. No es lo mismo. No es lo mismo que pase una cosa y luego lo llaman y otra, y al otro día otra, y luego le duele la muela, y luego se le hincha el pie, y luego lo pica el zancudo, y luego lo muerde el mismo perro de su casa, y luego pasa y lo moja el camión. No es lo mismo. No es lo mismo cuando uno dice una cosa y luego el otro dice otra, y el otro manda otro mensaje, y el otro, y otra, y otra, y otra, y otra. Pero ¿sabe qué dice? David dice, aunque sea un ejército, lo que acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo no soy un religioso. Yo tengo una relación genuina con Dios y Él es mi luz y Él es mi salvación. Por eso no temerá mi corazón. Él es mi fortaleza. Y usted de aquí sale con esa fortaleza, que sin importar que se levante, usted es el que tiene la victoria. Aleluya. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gloria a Dios. Permítame. Cuando se está confiado, es porque hay contacto con Dios. Cuando se está confiado, es porque hay contacto con Dios. Por eso, mire que el combustible de la fe no falte a su motor, para que su vehículo de la obediencia no se vare. Y no le va a faltar el combustible de la fe si usted está en contacto con Dios. Muchos quisieran tener un contacto con un marciano. Piden a gritos encontrarse un marciano. Jehová reprenda al diablo. Y hay gente que yo conozco y le piden a Dios que le muestre un demonio. Ay, yo quiero encontrarme un demonio, yo quiero tener una charla con un demonio. ¿Cómo serán los demonios? Jehová reprenda al diablo. No, yo no quiero billetes falsos, yo quiero billetes buenos. Eso es lo que yo quiero recibir en el nombre de Jesucristo. Y si yo manejo lo genuino, puedo diferenciar entre lo genuino y lo falso. Y cuando se me presente lo falso, fuera, yo para qué quiero hablar con eso. Fuera, yo no lo quiero en mi vida. Fuera, eso a mí no me aprovecha. Fuera, yo no lo quiero en mi vida. Sale en el nombre de Jesucristo y sale de su vida en el nombre de Jesucristo. De ahí que nuestro deseo más grande para estar invicto debe ser este, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová
y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Cuál es el anhelo más fuerte que debemos tener a partir de hoy? Estar en su presencia. Porque ningún lugar es tan seguro, ningún lugar podrá resguardarlo tanto como es su presencia. Por eso dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Vean cómo la conciencia de esa presencia, donde usted va a estar seguro y bien resguardado, viene de morar ¿en dónde? En la casa de Dios. ¿Y cuál es esa casa? La casa espiritual que somos nosotros. Cuando tomamos la conciencia de estar en la presencia que resulta de congregarnos con la iglesia de Jesucristo, en la iglesia donde el Señor nos plantó, esa conciencia de la presencia de Dios se va a potenciar en su vida y va a tener una disposición y una osadía, un atrevimiento que antes no tenía. Pero cuando se congregue, debe hacerlo con un espíritu unánime, en el mismo deseo que el otro tiene a la hora de congregarse. ¿Y cuál es ese deseo? Buscar al Señor. Y al Señor hay que buscarlo en la congregación todos los días que haya para congregarse. Todos los días. Y si en el año nos vamos a congregar 200 veces, no podemos faltar un solo día. Porque ahí es donde está esa conciencia de la presencia de Dios que nos brinda la seguridad y la capacidad de caminar sintiéndonos protegidos, guardados, y así hacerle frente a lo que se levante. ¿Quién con esa mentalidad será avergonzado? Nosotros vivimos por fe y no por vista. Y cuando nos congregamos, lo debemos hacer también para contemplar la hermosura de Dios. ¿Y en qué momento vemos la hermosura de Dios? En su santidad. Hoy yo he visto la hermosura de la santidad de Dios. Hoy yo la he visto. El que no se congrega no ve la hermosura de la santidad de Dios. Pero también se puede ver la hermosura de la verdad a la hora de la enseñanza dada por Dios. Pero también se puede ver la hermosura de la misericordia de Dios. Y ninguno de nosotros puede decir que no ha visto esa hermosura de la misericordia de Dios. Aquí la estamos viendo. Aquí la estamos viendo. Aquí la estamos viendo. Y el que no la había visto, a partir de hoy comienza a verlo, porque antes no se congregaba para ver la hermosura de Dios e inquirir en su santo templo. ¿Cómo Dios lo quiere? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cómo está orando? ¿Qué tipo de canciones está cantando para Dios? ¿Cuál es su obediencia? ¿Qué Dios quiere que haga? Eso es inquirir en su santo templo. Porque el templo no es este edificio, es su cuerpo. ¿Qué piensa? ¿Cómo controla sus pensamientos? ¿Le sirve a Dios? ¿Cómo le está sirviendo? Eso pasa cuando nos congregamos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Expresiones de la presencia de Dios. ¿Las hemos experimentado? Y es esta misma presencia la que resulta en ser nuestro refugio en tiempos de aflicción. 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sabe yo cómo los veo a ustedes en el día del mal por causa de esta palabra? ¿Sabe cómo lo veo? Lo veo escondido. Pero no me malinterprete, no lo veo en escondido en el sentido de que está asustado como un ratoncito. Y usted sabe que el ratoncito que se respeta y tiene una fisura por la cual accesar a esa casa, él se asoma para ver que no haya un gato, él se asoma para ver que no haya un humano, él se asoma para ver que no haya un perro que sea una amenaza para él. Y cuando tiene seguridad es que sale a buscar lo suyo. Pero yo no lo veo a usted como un ratoncito sacando la cabeza. Si no hay peligro, es valiente. Y si hay peligro, se esconde. Usted a partir de hoy va a tener una relación con Dios tan hermosa que andará escondido. Y por eso usted va a manifestar ¿qué? Valor. Porque usted sabe que en medio de eso Dios lo va a guardar. Entonces, ¿quién dijo miedo? No, en el nombre de Jesucristo. ¿Quién dijo miedo? Nada de miedo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Sobre una roca me pondrá en alto. Así yo lo veo a usted. Sobre una roca en alto. En medio de cualquier oposición, usted estará sobre una roca en alto. ¿Y sabe cuál es su roca? La roca de la iglesia es Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Por eso, ¿cómo vamos a estar nosotros erguidos? ¿Cómo vamos a estar nosotros este año erguidos? ¿Cómo vamos a salir de este lugar erguidos en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo va a seguir recibiendo usted la palabra cuando se congregue erguido? Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El salmista, aunque un ejército se levantó contra él, no se desanimó. No se rindió, sino que creyó por la victoria. Por eso quítese de ustedes toda mentalidad negativa ahora. Y escúcheme, a la gente de éxito el problema no lo lleva a la derrota, lo lleva a la victoria. Por eso, en lugar de pensar cómo se desquita del otro que aparentemente lo ofendió, vénguese de la mala situación. Y a alguien le digo, miren que ese problema no lo lleve a la derrota, sino que lo lleve a la victoria. Dios nos dará la victoria en noviembre. Dios nos hará prevalecer sobre los enemigos. El enemigo de la ruina, el enemigo del divorcio, el enemigo de la deuda, el enemigo del resentimiento, el enemigo del desorden, el enemigo de la indisciplina, el enemigo de la autosuficiencia, el enemigo del engaño de sí mismo, el enemigo del suicidio. Mire, cada enemigo que usted hoy declaró sobre el cual va a prevalecer es un hecho que usted prevalece en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted se va a congregar para ofrecer sacrificios a Dios de alabanza y cantos al Señor. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Levante sus manos al cielo y diga conmigo así: Padre Celestial, hoy yo te pido que por esta palabra oigas mi voz. Oigas mi voz.
con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti que busque tu rostro, y tu rostro estoy buscando. Dios mío, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Y si hay algo en mí que no había reconocido y que hacía que te airaras contra mí, hoy yo te pido perdón y reconozco. ¿Qué va a reconocer delante de Dios? Ya, reconózcalo, ya. Para que Dios no siga airado con usted, para que Dios le responda a su oración en el nombre de Jesucristo y reciba el perdón de Dios. Recíbalo, 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 recíbalo. Y con la sangre de Cristo queda limpio, queda limpio, queda limpio. Y ahora declare lo contrario a lo que usted sabe que hizo y que acaba de confesar y que provocó a ira al Señor. Ahora diga: Señor, voy a comenzar a decir la verdad. Si es que usted lo que dijo fue una mentira en estos días, o ha sido mentiroso por costumbre, a partir de hoy no voy a volver a ser más mentiroso, porque no quiero estar bajo tu ira. Quiero tener tu complacencia. Yo necesito tu ayuda, y en pecado tú no me vas a ayudar, todo lo contrario, me vas a castigar. Y la oración que yo te haga no va a tener respuesta, a menos que sea una oración de arrepentimiento, de volverme a ti y pedirte que me llenes con el Espíritu Santo, para no volver a repetir el mismo error de rebeldía, de contradicción, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Levante sus manos y continuamos. Padre, no escondas tu rostro de mí. No me apartes con tu ira, porque mi ayuda ha sido. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares en este día, lo que queda de este año, en el 2018 y en el mes de noviembre. Tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres mi luz. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque no tenga el respaldo de aquellos que deben brindármelo, con todo tú me vas a ayudar, me vas a respaldar, me vas a librar, me vas a dar la victoria, vas a llenar mi boca, me vas a mostrar tu gloria. Enséñame, oh Dios, tu camino y guíame, guíame, guíame todo el año, desde hoy, por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. Y no me entregues a la voluntad de mis enemigos. No entregues mi casa a la voluntad de mis enemigos. Que mis enemigos dejen de perseguirme. Diga: ¿qué enemigo lo deja de perseguir hoy? El del vicio, la borrachera, la pornografía, la fornicación. Eso es un enemigo que a muchos persigue. Algunos estaban entregados a ese enemigo y los dominaba. La masturbación y los atormentaba. La inmundicia, la perversión, la murmuración, la rebelión, la contradicción. Ese enemigo de la idolatría, de la avaricia. Declare que usted es libre de esos enemigos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y que no sigue y no estar a merced de esos enemigos. Y levante su mano, diga: Padre, hoy hago énfasis. Por favor, por favor, por favor, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí, y aún testigos falsos, los que respiran crueldad. Dios, no voy a desmayar ante nada que se levante a partir de este día, porque la provisión está hecha. He sido equipado por ti. Por eso recibo la ayuda que solamente tú me puedes dar. La recibo en esta tierra de los vivientes y espero lo mejor.
Aunque para el mundo venga lo peor, para mí, para mi casa, para mi iglesia, para mis pastores, viene lo mejor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.